La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, bienvenidos al primer episodio de Latitud 39. Mi nombre es Nelly. Yo soy Wilmer. Y yo soy Brady y para nosotros es un gusto estar acá. Bueno, yo pienso que debemos comenzar explicando de dónde salió el nombre. Sí, por favor. Entonces, Wilmer es de Honduras, la latitud de Honduras es 13 y pues nosotros somos de Ecuador y nuestra latitud es 0. Entonces, la suma de las 3 por 3 amigos que somos, pues da 39, pero no solo eso, sino que la latitud de New Jersey, que es donde vivimos los 3, es 39. Entonces, desde ahí viene latitud 39. Nuestro eslogan es una coordenada, un rumbo, así que decidimos que para nuestro primer episodio el tema iba a ser enfocado hacia allá. Y yo tenía una historia para compartir con ustedes. Resulta que hace unos 2 años más o menos yo trabajaba como a 30 o 40 minutos de casa y venía un día manejando. Entonces yo me sabía el camino, pero me sabía de memoria ese exacto camino y era el mismo que cogía todos los días. Entonces, uno de estos días de regreso, mi vía estaba cerrada. Entonces yo entré en pánico. Pero mi segunda opción era el celular. Entonces saco el celular, abro Google Maps para que me enseñe el camino para llegar a mi casa y resulta que mi celular yo no tenía hecha una actualización. Así que Google Maps nunca abrió. Entonces me sentí perdida, totalmente perdida y entonces no sabía qué hacer. Así que ya estaba en la carretera y los que han manejado en New Jersey saben que es difícil detenerse porque obviamente no hay semáforos y o te sales de la carretera o no hay otra opción sino avanzar. Entonces decidí mirar a los letreros que tenía alrededor y decidí seguir los que decían Newark, New York, que sabía que venían hacia el sur porque yo estaba en el norte. Entonces avancé con los letreros, avancé lo que más pude hasta que entré a Newark, porque obviamente estaba siguiendo los letreros en Newark, y llegué a una esquina. Entonces me paré y dije, ok, aquí no sé más, no veo ningún otro letrero que me pueda ayudar en donde estoy. Entonces me parqué, dije, bueno, vamos a llamar a alguien que me pueda ayudar y llamé a Brady. Ese soy yo. Y entonces le expliqué la situación y me dice, ok, ¿dónde estás? Entonces miré alrededor y mi único punto de referencia era Dunkin' Donuts. Entonces le digo, estoy en Dunkin' Donuts, pero ¿en dónde? Entonces miré las calles, las 2 calles y le dije, estoy entre esta y esta. Y entonces me dice, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a abrir el mapa en mi computadora y te voy a indicar hacia dónde tienes que coger a partir de ahí. Entonces me subí al carro otra vez y por indicaciones de Brady, derecha, izquierda, me perdí un poquito por ahí otra vez, me pasé, me metí a un parque, hice un par de cositas, pero finalmente pude llegar. Entonces, solamente con las indicaciones de Brady llegué a casa finalmente. La verdad es que yo sí recuerdo muy claramente eso, porque había que seguirla porque ustedes saben, en Google Maps uno tiene como el carrito o la figurita o la flecha, uno la ve cómo se va moviendo, pero ya no tenía nada más que los ojos de Nelly diciéndome, estoy en esta calle, en esta otra, ahora dime para dónde. Y a veces no alcanzaba a leer tan rápido la calle tampoco. Fue una experiencia interesante. Y eso me trae a la mente y en toda esta conversación de una coordenada, un rumbo, de que nosotros como jóvenes muchas veces tenemos desafíos en nuestra vida y uno de esos desafíos es hacia dónde se dirige mi vida, ¿no? Entonces nosotros a esta edad pues es una edad muy clave en cuanto a la toma de decisiones en la vida y nosotros muchas veces pues estamos cuestionándonos, hey, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿O dónde estaré de aquí a 15, 20 años? ¿No? Y esto de qué dirige mi vida o cómo yo dirijo mi vida, pues muchas veces va determinado por algunas cosas y una de las que yo pensaba era los sueños muchas veces determinan nuestra vida, ¿no? Y retrocedamos un poco en estos años que nosotros tenemos, no son muchos, ¿no? Claro. Pero cuando éramos niños, por ejemplo, en mi caso al menos, uno sueña con ser de alguna profesión. Y la típica era, al menos en mi entorno, era, ok, yo soy niño, yo quiero ser médico, yo quiero ser doctor. Y entonces hay ese sueño de quiero ser médico, quiero ser doctor, pero muchas veces lo que sucede es que más adelante ya, pues el sueño termina siendo moldeado y termina siendo cambiado por la realidad o por las experiencias que uno termina viviendo.
Y cuando ya llegué a la etapa del colegio, entonces ya Secundaria. en la secundaria, sí, alrededor del año octavo, el año 8, me hicieron una prueba para ver si yo era, para lo que yo era apto. Y entonces ahí obviamente salieron cosas para las que yo era más apto y que tal vez yo no era tan apto para medicina. Y pues entonces ahí no es que se trunque el sueño, pero pues simplemente los sueños se terminan adaptando y tal vez el sueño tiene que cambiar. Entonces el sueño cambió en ese punto de mi vida. Claro. Siempre recuerdo algo que me decía una maestra de biología en secundaria. Ella me decía, no siempre se trata de lo que nosotros queremos, sino también para lo que nosotros somos buenos. Entonces, ahorita que mencionabas eso de que no estabas tal vez apto para poder estudiar medicina en la universidad. No lo culpamos. Sí. Pobre mío. Sí, así mismo. Nosotros no solamente es lo que yo sueño, sino qué es lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Y eso sigue determinando hacia dónde va mi vida. Y otra cosa que yo creo que determina mucho hacia dónde va nuestra vida son las metas que nos establecemos y que nos proponemos, ¿no? Entonces, y pues de niños, adolescentes, las metas son muy diferentes que las metas que tal vez nosotros tenemos ahora como jóvenes, ¿no? Entonces, tal vez antes nuestra meta era, yo quiero comprarme el siguiente videojuego o el siguiente PlayStation, y entonces necesito ahorrar tanto dinero para llegar a ahorrarme eso, o necesito hacer tantas cosas buenas en casa, ¿no? A veces eso, como adolescentes nos ponían esas tareas en casa. ¿Tú quieres esto? Ok, entonces vas a tener que lavar los platos toda la semana, ¿no? Entonces, te vas a tener que portar bien toda la semana. O vas a tener que llegar a casa hasta tal hora toda la semana para poder tener permisos. Entonces uno tiene que... Parece chiste, pero es anécdota. Por dos. Y entonces a veces uno tiene que fijarse esas metas y decirse, ok, yo necesito hacer esto para poder llegar a este punto y para poder obtener esto que yo quiero. Y a veces las metas, no solamente, estamos hablando mucho de metas económicas y muchas metas materiales, pero hay metas en otros estilos y áreas de la vida, ¿no? Hay metas en el área profesional ya ahora, ¿no? Entonces, a veces queremos... ¿Hacer una maestría? Una maestría o no tanto tan allá, porque tal vez uno diga maestría, es bastante difícil, bastante demandante, pero hay certificaciones o cursos que podemos coger. Y pues necesito cambiar de trabajo o necesito adaptar las horas de sueño o necesito adaptar, ya tal vez no pueda ir tanto al gimnasio o tal vez no pueda comer tan tarde, ¿no? Porque tengo que ir a estudiar o tengo que ir a la universidad o donde sea que tengo que cumplir con mi curso, mis objetivos. Y también hay áreas como el área espiritual también, ¿no? Entonces hay metas que no se puede establecer en el área espiritual. Algo que me gustaría añadir en este punto, es que a lo mejor las metas que ahora tienes las estás posponiendo por alguna razón. A lo mejor quieres dormir un poquito más o quieres ir al gimnasio, como decía Brady, o quieres hacer alguna otra cosa. Pero no te olvides que no siempre vas a encontrarte en el momento ideal para cumplir esa meta. Entonces, no siempre vas a tener las fuerzas, los recursos, la salud, el tiempo. A lo mejor vas a encontrarte siendo padre o algo que no te permita cumplir esa meta con la misma posibilidad que tienes ahora. Entonces, no pierdas más el tiempo, fija esa meta, ve por ella. Amén, así es, dale, con todo. Y otra cosa que se me viene a la cabeza que también puede forjar la manera en cómo hacia dónde nosotros dirigimos nuestra vida son lo que las otras personas influyen en nosotros. Las ideas que los demás traen a nuestra vida. O tal vez no son siquiera ideas, sino muchas veces lo que los demás nos dicen. Recuerdo en una oportunidad yo conocí a alguien que quería ser periodista. Y entonces la persona llegó a ser periodista, pero se demoró tal vez un poco más de lo que le hubiese gustado porque muchas personas a su alrededor le decían, bueno, pero es que tu voz no se escucha bien en el micrófono. Y alguien tal vez le llegó a decir, y la verdad es que en la cámara no sales tan bien, no te favorece. Y entonces tal bien podríamos nosotros dejar que eso nos afecte de tal manera que termina entorpeciendo tal vez la manera en cómo nosotros lleguemos a nuestra meta. Pero no solamente pueden las influencias ser malas, sino también pueden ser positivas. Entonces puede haber una buena influencia en la que se nos diga, tú eres bueno para esto. Para los que no saben, Wilmer es muy bueno en diseño y edición digital. Por eso lo ven. Bueno, no lo ven, pero está al lado de la computadora. Eso es lo que él ama.
Y entonces, imaginémonos que Wilmer no sabía que era bueno para el diseño y la edición, y entonces viene alguien y le dice, oye, pero tú eres muy bueno haciendo esto. Y entonces Wilmer ahí puede decir, ok, vamos a intentar a ver qué tal sale. Sí, y justo, bueno, eso en realidad pasó. El ministerio en que servía al comienzo de la iglesia era el ministerio audiovisual, que se trata de poner las letras en las pantallas para que los hermanos de la congregación puedan también unirse al canto. Y un gran amigo que tengo, que es Mario Escobar. Hola, Mario. Hola, Mario. Saludos para Mario. Él influyó en eso en mí. Él me llevó a poder empezar a editar. Recuerdo que él me enseñaba, estos son los programas de edición, y me los mandaba, el nombre y dónde los podía descargar. Y pues allá yo, ¿qué puedo aprender de eso? Entonces, sí. Las personas te influyen para bien o para mal. Y todo depende de las amistades con las que nosotros nos rodeamos. Así es, por eso hay que pensar dos veces quiénes son los que llegan a ser más cercanos a ti, ¿no? O los que tal vez te van a influir más a ti en las decisiones o en las metas que tengas establecidas. Ese es buen tema para otro podcast. Para otro podcast, lo podemos dejar para otro podcast. Pero sí, el resto te puede llegar a moldear. Y hablando específicamente ahora de hacia dónde va mi vida, puede llegarte a moldear de tal manera que determina hacia dónde y en qué etapa estás viviendo en tu vida. Y pues bueno, estamos hablando tenemos una coordenada, un rumbo y hacia cuál es mi destino final y hacia dónde quiero llegar. Y nuestro rumbo o hacia dónde y la dirección que nosotros estamos teniendo debe tener un sentido, ¿no? Y debe tener un sentido de lo cual lo hacemos. Y eso muchas veces lo vamos obteniendo a medida que vamos tomando decisiones en nuestra vida. Entonces, las decisiones que tomamos en nuestra vida deben seguir ese rumbo que nosotros nos hemos planteado. Porque imagínense que nosotros, y vamos a dar un ejemplo pequeño, ¿no? Entonces, y volviendo al ejemplo de los videojuegos. Entonces, imagínense que yo de adolescente quería comprarme un videojuego. Y entonces ese era el rumbo que yo quería tomar, era hacia ahorrar el dinero suficiente para comprarme el videojuego. Y pues tal vez en el camino yo termino tomando otras decisiones y pues gastando el dinero que ya tenía ahorrado, ya tenía la mitad y me la termino gastando. Entonces me estoy olvidando en ese punto cuál es mi rumbo, cuál es mi objetivo, cuál es mi dirección, por una decisión que tal vez la tomé apresurado o una decisión que tal vez la tomé a la ligera, ¿no? Y ahí yo quisiera enfatizar que no importa si la decisión es grande o pequeña, termina influenciando ciertas etapas de la vida de las personas. Claro. Y un dato curioso sobre las decisiones es que como personas nosotros tomamos alrededor de 35,000 decisiones al día. Bastantes. Y el cerebro de forma automática cumple el 99.74 de esas decisiones. Wow. Es increíble. Entonces, imagínate, si nosotros solo tenemos la capacidad de influir casi en un 5% de las decisiones que tomamos al día, pues hay que pensarlo bien. Y hay que pensarlas bien y hay que detenernos porque van a influenciar de aquí a 5 años. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, si yo ahora decido no buscar pasar tiempo de calidad con mi familia o no buscar pasar tiempo de calidad con esos que yo quiero o amo bastante, tal vez mañana yo pueda regresar y decirles, miren, sabes que ayer no pasé buen tiempo con ustedes, hoy sí quiero. Pero si yo lo tomo como una decisión a diario y no lo cambio pronto, puede ser que de aquí a 5 o 10 años pues haga la diferencia en mi vida. Y entonces ya pierda la oportunidad de pasar tiempo de calidad con ellos. Muy tarde, tal vez. Muy tarde. Y entonces otra vez el énfasis. No importa si mi decisión es grande o pequeña. Me va a terminar influenciando más adelante, ¿no? Y pues puede ser algo pequeño, como por ejemplo, bueno, ahora digamos que no es el caso, pero que yo trabaje desde casa y entonces ahora tengo mucho tiempo, entonces me decido a tener una mascota. Y entonces tengo mi mascota y ahora la puedo tener. Una tal Kiki. Una tal Kiki. Ese es el nombre de nuestra mascota. Pero entonces tengo a mi mascota, pero yo no sé, y de aquí a 5 años tal vez cambie de trabajo, me cambie de lugar y ya no pueda y no tenga el tiempo de mantener a esa mascota. Entonces es algo pequeño, es algo que se puede controlar, algo que no determina, no es de vida o muerte en mi vida, pero sí influyó en mi vida a largo plazo o a mediano plazo. Entonces las decisiones son importantes. Tú decías, tantas decisiones que tomamos al día. Sí. Pues de verdad que son importantes en nuestra vida. Y ¿saben otra cosa que se me viene a la cabeza? Esta semana tuve la oportunidad de leer algo en la Biblia, en Lucas específicamente.
Y era que Jesús fue y meditó en ciertas cosas que estaban pasando en ese momento en su vida. Y fue y le pidió a Dios dirección, ¿no? Y entonces yo decía, mira, que si Jesús, que al mismo tiempo era hombre y al mismo tiempo era Dios, y siendo Dios, dijo, yo necesito ir a donde mi Padre Celestial, que es Dios, para pedir y para estar consciente de tomar una buena decisión, ¿qué tanto más nosotros no necesitamos hacer lo mismo? Así es. Nos- Así es, y yo estaba pensando en José de la Biblia, y leía en Génesis 41, menciona los 7 años de comida, de exceso de comida que hubo en Egipto, y en donde José estaba encargado él era el siguiente al mando debajo del faraón. Y entonces él, durante esos 7 años que hubo exceso de trigo, él tomó la decisión de guardar comida extra para los siguientes 7 años que sabían que iban a haber de hambruna. Entonces no pasó de manera casual, sino que José fue cauteloso y responsable y decidió armar un plan para alcanzar su meta, que era tener suficiente comida para cuando llegara el tiempo de hambruna. Y por supuesto sabemos que no es algo que logró solo. Él confiaba en el Señor, permanecía en el Señor. Y entonces cuando llegaron esos 7 años de hambruna, no solamente sirvió para sustentar y para sostener al pueblo egipcio, sino que los pueblos aledaños podían venir y comprar trigo que ellos tenían, y fue suficiente. Entonces cuando nos trazamos un rumbo, llegamos a una meta, trabajamos por eso que queremos y lo ponemos en las manos del Señor, trae beneficios a nuestras vidas y beneficios a otros, porque aún José, por medio de eso, pudo reconciliarse con su familia, ver a su padre, a sus hermanos. Entonces trajo muchas otras bendiciones, además de las que parecían obvias. Y esperar, porque Dios responde. A veces nosotros estamos queriendo tomar una decisión y le hemos dicho a Dios, mira Dios, necesito saber qué opinas tú sobre esto, cómo es que quieres que yo tome la decisión. Y nosotros tal vez hemos sentido, bueno, he estado orando por un mes, un año, y Dios todavía siento que no me responde. Dios va a responder y Dios me va a dar la indicación. Y Dios me ha dado en realidad ya la indicación a través de la Biblia, a través de lo que está escrito ahí, ¿no? Y tú mencionabas todo esto de José y esa buena y excelente decisión que tomó en cuanto al pueblo egipcio, y acumuló los alimentos, que terminó influyendo a largo plazo. Justo hablábamos de eso. Entonces justo decíamos que las decisiones van a influir en ciertas etapas de nuestra vida más adelante. Y esa decisión de José, esa excelente decisión de José, terminó influyendo positivamente en vidas que él no pensó así, él no lo planificó, esto va a influir específicamente en mi familia y van a regresar. Pero terminó beneficiando no solo a su familia, sino que después al pueblo que Dios escogió como su pueblo. Sí. Y hace unos puntos hablábamos acerca de cómo las personas influyen en nosotros. Y en este caso fue José el que influyó a otros. Y José, logrando ser ejemplo, y para poder ser ejemplo y poder influir en otros, tenemos que desarrollar una conducta que busque la presencia del Señor. Que por medio de eso nosotros podemos buscar y anhelar, seguir al Señor, y que otros puedan ver en nosotros ese anhelo por Él. Precisamente, exacto, lo que estaba haciendo Jesucristo, ¿no? Estaba buscando esa presencia de Dios. Él estaba buscando la guía de Dios para hacer lo que hacía día a día. Y entonces, él mismo, y eso es lo que me hace estar sorprendido a mí, y pues que él mismo, siendo Dios, necesitaba a Dios en su día a día. Entonces yo, siendo ser humano, siendo Brady, lo necesito. Lo necesito y mucho. Aún más. Aún más. Y Brady. Entonces necesito a Dios, necesito ir a buscar a Dios. Entonces yo podré tener sueños, metas, podré haber sido influido y tal vez estar tomando buenas decisiones en mi vida. Pero aún así necesito ir a buscar a Dios a diario para que Él dé el sí a esa decisión que yo esté tomando en mi vida, ¿no? Y muchas veces las indicaciones de Dios sí son a través de personas y circunstancias, pero también es a través de lo que ya está escrito en la Biblia. Y una de nuestras pautas debería ser lo que vivió Jesucristo y la manera en cómo vivió Jesucristo, ¿no? Entonces, que yo me plantee ser como Jesucristo significa que yo día a día debo buscar también y plantearme vivir como Jesucristo vivió. Y tal vez nosotros ahí digamos, bueno, pero es que Brady, Jesucristo en realidad no tenía la tecnología que tenemos ahora, y entonces las circunstancias no son exactamente iguales.
Pero yo me puedo detener un poco y decir, bueno, si Jesucristo hubiese estado en esta época, ¿qué hubiese hecho él? Basado en lo que sí hizo y en lo que dejó de hacer. Sí. Y entonces, sí. Y no solamente a lo mejor se te vienen a tu mente primero los milagros que hizo Jesús o las cosas grandes, porque obviamente es Dios mismo, pero con cada decisión pequeña que tomas también puedes vivir tu vida como la vivió Jesús, levantándote temprano para ir a trabajar, teniendo una buena actitud, no mintiendo en el trabajo, no haciendo trampas, cosas pequeñas o decisiones que pensamos que a veces son insignificantes, también nos llevan a parecernos más a Jesús cada día. Así es, porque Jesús dejó ese patrón y esas pisadas por las que nosotros podemos ir. Y eso es algo que nosotros también deberíamos buscar, yo creo, ¿no? Ser ejemplo de los demás. Entonces, cuando yo logro tomar buenas decisiones, cuando yo logro establecer metas, plantearme objetivos e ir por esas metas de la mano de Dios, yo puedo lograr ser ejemplo para otros y también, ¿por qué no?, influir en la vida de los demás. Influir en la vida de esas otras personas que seguramente tal vez no se han fijado en Jesucristo, pero quién sabe, y a través de nosotros y siguiendo los patrones que tal vez nosotros planteemos, ellos puedan llegar también a convencerse de que lo que necesitan es fijarse en lo que Jesucristo haría. Entonces nosotros deberíamos buscar seguir a Jesucristo de tal manera que el resto lo pueda ver reflejado en lo que nosotros hacemos y en donde nosotros vamos caminando. Así es. Y pues ahí tal vez nosotros podríamos nombrar cosas específicas, ¿no?, de cómo nosotros podríamos ser ejemplo. Y yo pensando, ¿no?, en cuando nosotros queremos llegar a ciertas metas, el tiempo es algo importante, ¿no? El tiempo es algo extremadamente necesario de controlarlo. Entonces yo debo saber controlar mi tiempo. Porque imagínate, si nosotros queremos, hablábamos de lograr una certificación a nivel profesional, a nivel educativo, y yo no sé controlar mi tiempo, va a llegar un punto en el que tal vez no alcance a hacer mis tareas, no alcance a estudiar, o comience a llegar tarde a la clase de tal manera que ponga en riesgo obtener esa certificación por la cual he estado trabajando tanto. Entonces el tiempo o manejar bien las prioridades llega a ser crucial en la manera en cómo nosotros nos mostramos ante el resto y cómo nosotros estamos tratando de alcanzar nuestras metas, cómo nosotros estamos tomando nuestras decisiones día a día. ¿No? Porque no es una cosa, tú nombrabas y otra vez ahí, ¿cuántas decisiones tomamos al día? 35,000. 35,000. Entonces, son muchas decisiones como para nosotros pensar en que yo las puedo dejar ahí a lo que salga. Y una más que la otra, ¿no? Entonces, porque sí es importante recalcar que no todas las decisiones son igual de importantes, no todas las decisiones van a afectarnos tanto. Y pues esas que sí nos afectan bastante, nosotros nos deberíamos detener, pedir ayuda a Dios y ser ejemplo para los demás. Y es que todo va de la mano, porque el alcanzar las metas va de la mano con el tiempo y las decisiones. ¿Cómo lo queremos lograr? Nombramos las decisiones. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Y qué queremos alcanzar? Ahí son las metas. Entonces, todo va de la mano y todo es fundamental también para los sueños que nosotros tenemos como personas. Sí, así es. Y hay algo también que se me viene a la cabeza, que no solamente es seguir las metas y decir que sí y proponerme otras y buscar y tomar decisiones. Muchas veces hay que ponernos límites también. Y hay que saber decir, no, esto no conviene y esto no me hace bien y esto no me está llevando a esta meta. Y pues nosotros hablamos de una coordenada, un rumbo. ¿Cuál es esa coordenada? Es ser como Jesucristo, ¿no? Entonces, mi punto final como joven que ama a Dios es llegar a ser como el mismo Jesucristo. Y entonces, si yo estoy tratando de llegar a ese punto en mi vida, yo debo procurar que mis decisiones a diario, que todo lo que yo haga, me lleve a ser como Jesucristo. Y eso es agradando a Dios día a día. Entonces, hay cosas que yo debo hacer para agradar a Dios todos los días y hay cosas que yo debo dejar de hacer para agradar a Dios todos los días, y ahí entran los límites. Bien decía Pablo, yo lo puedo hacer todo y todo lo tengo al alcance, pero no todo me conviene y no todo es para mi bienestar, porque no todo entra en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar en mi vida para ser como Jesucristo? Buscar agradarlo a Él todos los días. Entonces, si yo quiero llegar al final y ser como Él, pues debo buscar pasos pequeños día a día que le agraden a Él y que me lleven a ser verdaderamente como Jesús. Y es por eso que hoy te traigo 4 consejos relacionados al tema de hoy, que es un rumbo, una coordenada. El primer consejo es: enfócate siempre en el objetivo
más no en el desarrollo. Y un claro ejemplo de esto son las aplicaciones que usamos para mapas, que a Nelly le falló en ese día. Gracias. ¿Cómo ser Google Maps, Waze o Maps para los que tienen iPhone? Estas aplicaciones, la manera en que funcionan para poderte llevar al destino que tenemos, que no importa si te cruzaste la salida y ya te pasaste 200 metros de ella, si giraste al lado contrario de lo que te decía la aplicación, pueda que todo esto te aumente el tiempo de llegada, más no va a afectar el destino final. Sí, eso es precisamente lo que hablábamos cuando decíamos, esta es tu meta y tal vez te desviaste en el camino y tal vez cometiste un error y tal vez tomaste una decisión incorrecta mientras tratabas y buscabas de llegar a la meta. Pero no significa que la meta se ha ido y que no se puede alcanzar. Es alcanzable, pero hay que enfocarnos en llegar allá. Sí, y así pasa con nosotros también, que tal vez pecamos, muchas personas hemos caído en vicios, por dar ejemplos, y pensamos y dudamos a veces si Dios nos va a perdonar. Y pues no todas las personas tenemos esa vía libre de tráfico o de obstáculos, pero siempre entender que al final Dios nos espera y no nos debemos desenfocar de Jesús. Amén. El segundo consejo es asegúrate que incluyes a Dios en todo tu proceso. Qué buen consejo. Yo sé. Qué importante. Es que yo no sé qué tanto se puede recalcar el no dejar a Dios a un lado, ¿no? Porque bien dice un proverbio que nosotros podemos tirar los dados, pero Dios decide cómo caen. Entonces, si nosotros buscamos dejar a Dios a un lado, estamos yendo totalmente en contra de la manera en cómo Dios nos creó. Dios creó al ser humano para que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, si nosotros buscamos y a propósito lo estamos sacando y codeando a Dios de tal manera que no esté en nuestra vida y en nuestras decisiones, estamos yendo en contra. Y el ir en contra de la voluntad de Dios, pues vamos a terminar mal, ¿no? Entonces, incluirlo a Dios, ¿no? Incluirlo y permitir que Él esté y que forme parte de lo que nosotros hacemos todos los días. Yo diría hacerlo el centro de lo que hacemos, Amén. que Él dirija nuestro rumbo. Claro, y eso es muy importante. O sea, no solo se trata de incluir a Dios, sino que Él pueda estar en todo ese proceso. No solo cuando estemos angustiados y no sepamos qué hacer. Es necesario que Dios pueda estar con nosotros en cada momento. El tercer consejo es permanece y espera. Y ya entendiendo que Dios nos perdonó nuestro pasado y que Dios nos puede perdonar si nosotros nos volvemos a equivocar, no hay que desenfocarnos de Él, como lo mencionaba anteriormente. Hay que mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, siguiendo a Dios de corazón y no solo por momentos. Esto a mí me recuerda la prédica que escuché el domingo. El pastor usó como referencia el Salmos 13 y el salmista, que es David, se queja al principio, ¿no? Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y a lo largo del Salmo, él se siente dejado por el Señor, siente que él no lo está sosteniendo como siempre. Y son muchos sentimientos válidos que podemos traer delante del Señor y no está mal. Pero algo que podemos aprender y que debemos traer a nuestras mentes en los momentos difíciles es lo que dice David al final. Y a pesar de que siente que sus enemigos se burlan de él y que el Señor lo ha dejado, él dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Entonces el salmista decide esperar y confiar en el Dios de su salvación porque sabe que es el mismo Dios que lo sostuvo antes y que lo sigue sosteniendo ahora. Y David a lo mejor no estaba viendo ningún cambio, ni su meta cumplida, ni su sueño hecho realidad todavía, pero sabía en quién confiaba y podía descansar en ese Dios de su salvación, y al final decide dar gracias. Entonces dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No había visto el resultado, pero ya estaba dándole gracias. Confiando en Él, esperándolo, y que no era cualquier cosa lo que estaba viviendo. El Salmo 13 no lo menciona, pero él estaba siendo perseguido porque lo estaban queriendo matar.
Y entonces no es algo que nosotros vivimos ahora. No es algo que todos nosotros decimos, oh, me quieren matar y entonces, pero no, decido confiar en Dios. Él lo querían matar y aún así estaba diciendo, te alabo, Dios, y espero en ti porque tú me has de salvar. Amén. Y de la mano mientras permaneces y esperas en este camino. El cuarto consejo es, marca la diferencia. Y esta frase para mí significa mucho porque durante mi adolescencia en la iglesia que crecí en Honduras, este era el eslogan del grupo de los jóvenes. Jóvenes que marcan la diferencia. Y va de la mano también con ese verso de Josué 1:9 y nos manda a que podamos marcar la diferencia en todo lugar, ya sea en nuestro hogar, en la misma iglesia, en nuestros centros de estudios o también de trabajo. Sí, y yo quisiera añadir algo ahí. Marca la diferencia sin esperar que lleguen a resaltar tu nombre. Porque se vuelve fácil querer hacer bien, querer marcar la diferencia, querer ser diferente al resto cuando las otras personas van a venir y te van a decir qué buen trabajo, qué excelente ejemplo que tú eres. Pero cuando no hay nadie que vea tu trabajo y que se acerque a ti y te diga qué bien que estás viviendo, eres un ejemplo para mí, o mira, gracias a lo que tú haces, yo tomé esta buena decisión en mi vida. Ahí es difícil. Cuando no hay nadie que resalte lo bien que estás trabajando o lo bien que tú estás siguiendo a Dios. Entonces yo sí insistiría, marca la diferencia, pero no esperes a que resalten eso en ti. Así es, esperamos que estos consejos puedan ser útiles en tu día a día. Y también este podcast lo puedes escuchar en Spotify, también aquí en nuestro canal de YouTube, pero también tenemos más redes sociales. Y en estas redes sociales, como ser Instagram y TikTok, tenemos una serie de devocionales que Nelly lo explica mejor en este video. A partir del próximo miércoles podrás ver y escuchar el nuevo devocional de Latitud 39. Mensajes cortos que refrescarán tu mente y te conectarán con Dios. No te lo puedes perder. En todas estas redes sociales nos puedes encontrar como Latitud 39 y esperamos que por medio de las redes sociales podamos ser apoyo y reflejar la luz de Jesús. Ha sido un gusto hablar y conversar honestamente, bíblicamente. Amén. En este primer episodio nos vemos en el siguiente episodio de Latitud 39 Podcast. Recuerden que nosotros necesitamos tener una coordenada y un rumbo. Y un rumbo. Bye.